Muchas gracias por la aceptación y presentación de esta pequeña ponencia. Agradecer a los señores que han generado este conversatorio, más que todo en temas medioambientales y de mucha importancia para nuestra región, ¿no? Para Latinoamérica, que es muy similar la problemática a nivel de esta gran cuenca amazónica en la que todos estamos involucrados, ¿no? Y también el tema del efecto invernadero, que prácticamente a todos los pueblos latinoamericanos nos afecta. Pero también tenemos que conceptualizar y entender que esta problemática más viene de los países industrializados, que emanan ese gran CO2 y otros, el metano, cloroformos y otros gases que lamentablemente afectan a nuestro gran territorio, Latinoamérica. En este caso, Perú, Colombia, Ecuador, todos los de la orbe de la cuenca del Amazonas. Entonces, eso conlleva, más que todo, hacer políticas particulares de países, de territorios, políticas internacionales, ¿no? Y si fuera así, ¿por qué no cobrar a los países contaminantes que nos afectan a nuestros territorios, a nuestros climas, ¿no? Por ejemplo, tenemos entendido que Latinoamérica solamente aporta respecto a estos gases de invernadero en un 5%, Perú el 0.5%. Colombia por ahí debe estar, no tengo la cifra exacta. Lo cierto es que no somos países industrializados, pero los países avanzados, entre comillas, sí son industrializados. Eso sí emanan esta cantidad del 80%. Estamos hablando de Europa, estamos hablando de Alemania, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de la China, ¿no? Y lamentablemente nosotros somos los que pagamos muchas veces los platos rotos, ¿no? Ante esta situación, ante este esbozo internacional, lo que nos está sucediendo es que nosotros tenemos que mitigar, tenemos que hacer algo para jalar todo ese CO2 que nos aflige. ¿Y cómo? Reforestando, que es una de las tantas tareas, generando más colchón vegetal en nuestros territorios, donde haya espacios óptimos para los mismos, ¿no? Acá el distrito de Plato es un gran espacio acorde para la reforestación y seguir con las actividades agropecuarias e incrementar más área, ¿no? Y eso conlleva a minimizar el agua e incrementar el espacio territorial con vegetación de exportación. Y porque veo que tiene las condiciones adecuadas. Y además, con este problema de la pandemia a nivel nacional de los países, que prácticamente las economías hoy en día se están derrumbando, más que todo porque no hay ingresos, hay escasez de trabajo. Antes era pues el ámbito, la salida del campo a la ciudad. Ahora las cosas se están invirtiendo de la ciudad al campo, porque en la ciudad no está habiendo trabajo, ¿no? No hay dinámica, no hay comercio, ¿no? Esto va a ser un lapso de un par de años, o qué sé yo, de repente más, hasta que todo esto se estabilice, ¿no? Viendo este escenario, puedo darles a conocer algunas experiencias que tenemos acá en Perú respecto a la revegetación, a la reforestación. Todo lo que les voy a mencionar son en zonas altoandinas, en zonas dependientes del 20% elevaditas, tipo Bogotá, ¿no? Por esas zonas de ese tipo de clima, donde hay precipitación, que también en Plato hay altas precipitaciones, ¿no? Y es esencial capturar esas aguas para revegetar de una manera natural. Entonces, quisiera hablarles sobre una especie vegetal. ¿Qué es? Una especie vegetal captura CO2, el dióxido de carbono. Ese es uno de los gases de efecto invernadero, ¿no? Los captura, los almacena y a la vez este árbol libera oxígeno, ¿no? Y también captura escurrimiento de agua,
generando humedad, infiltración dentro de los suelos, ¿no? Entonces, fíjense, tiene un gran poder de efectos positivos múltiples y sociales, ¿no? Acá, por ejemplo, más oxígeno, más agua y menos CO2, ¿no? Si hay una gran flota de automóviles, estos árboles jalan esa emisión de CO2. Si en el plátano han localizado varias fuentes, focos de emanación de CO2, será la vegetación que los jale, ¿no? Y eso conlleva a que ese poder de absorción se calcula también por hectárea, ¿no? Y es por eso acá les doy algunas cifras aproximadas. Por ejemplo, una hectárea de área verde captura entre 20 a 100 toneladas métricas por hectárea al año. Y cada tonelada métrica, según el mercado internacional, bueno, ahora debe haber variado, cuesta una tonelada de CO2 entre 5 y a 10 dólares dicha tonelada de CO2. Con estos dos datos podemos hacer un cálculo y podemos vender, fíjense, mejor dicho, cobrar por la cantidad de CO2 que están emanando los contaminadores, y con ese dinero mantener las especies vegetales o revegetar o vender los beneficios que ellas nos traen, ¿no? Y los beneficios son múltiples, ¿no? ¿Y dónde sembrar esto? Al menos si es en zonas dependientes, fíjense. Acá, por ejemplo, estamos viendo una zanja de infiltración. Esta es la zanja de infiltración. Esta zanja de infiltración se excava bien de una manera mecánica con estos tractores o de una manera manual, ¿no? Son canales sin desnivel, construidos en laderas. Estas son las laderas, cuyo objetivo es capturar las aguas de escurrimiento para que estos suelos no se erosionen, ¿no? Se infiltran y generas humedad. Y acá están las plantitas. Entonces acá hay una cuestión muy importante. Fíjense, acá hay mucha cantidad de personas que están haciendo labores culturales o están manteniendo. Eso es generar trabajo en estos tiempos de pandemia. La gente se traslada a estas zonas porque muchas veces ya en las ciudades se están reduciendo hasta la comida, ¿no? Por esta situación. Ojalá que sea temporal, ¿no? Entonces, fíjense, estos son algunos de los beneficios que podemos sacarle dentro del tema, pues, del calentamiento global y efecto invernadero. Y acá tenemos con maquinaria hacer un trabajo más rápido y más eficiente, ¿no? Más que todo más rápido, porque al día se puede generar unas 15 hectáreas, ¿no? Pero acá esto sí se demora, ¿no? Porque es de una manera manual, ¿no? Tenemos, fíjense, grandes extensiones de zanjas de infiltración, muchas hectáreas, 20, 30 hectáreas, ¿no? Y acá fíjense la mano de obra que esta genera, ¿no? Y fíjense, manualmente costaría cerca de $550 por hectárea hacer estos tipos de zanjas de infiltración. Y con maquinaria costaría cerca de $60 una hectárea, ¿no? Hacer zanjas de infiltración, ¿no? Claro, que estas zanjas hay que sembrar, y una vez sembrados necesitamos el mantenimiento, porque esto no hay que dejarlo, hay que hacer todas las labores culturales. Y aproximadamente necesitamos por hectárea cerca de 5 personas constantemente. Fíjense, los jornales que necesitamos de por vida para mantener todos estos espacios. Acá en el Perú se hace de una manera comunal. Ancestralmente, desde la época del incanato, hay una asociación, ¿no? Y es cultural, es natural, de grupos organizados que velan y consumen los recursos que da el suelo. Hay toda una adoración, hay toda una forma de vida ancestral y culturalmente. Ellos se organizan y generan todas estas bondades. Claro, con una legislación, porque hay una ley de comunidades, hay acuerdos, pero dentro de toda esa legislación hay un factor muy importante, el cuidado del medio ambiente,
que es también ancestral, porque desde la época del incanato trabajan con el suelo. En la época del incanato hubieron 10 millones de personas que no se morían de hambre, tenían los cultivos medicinales, la papa, el maíz, la oca, la mashua y cultivos nativos de la zona. Entonces, bajo ese concepto se sigue todavía y hay posibilidades, porque hay ciertos gobiernos en nuestro país que entran, destrozan la política, otras la mejoren, pero acá, señores, no debe entrar política. Acá lo que se debe hacer es desarrollar el campo, mitigar efecto invernadero y generar buena calidad de vida para la población, ¿no? Y bien, ¿y qué otros beneficios nos trae este gran espacio? Fíjense, es la comida. Una vez que se generen estas especies vegetales, señores, acá hay un impacto visual positivo. Acá se puede apreciar escenarios y acá en estas zonas también hay arqueología, ¿no? Las combinaciones que se puedan hacer entre biodiversidad, arqueología, turismo, ¿no? Otro de las bondades que te genera esta reforestación en zanjas de infiltración, en zonas de laderas, es la regulación del agua. Estos sistemas de canales, fíjense, reducen drásticamente, reducen prácticamente efecto erosión. La erosión, el escurrimiento lo reducen tremendamente. Acá capturan el agua, ¿no? Entonces, acá otro es la regulación de la cantidad y la calidad del agua. Otro es la recuperación del sistema. Fíjense, una de las situaciones que estamos entrando en un análisis es, estamos también previendo, fíjense, la recuperación de bosques, desastres naturales, plantas medicinales, fíjense, beneficios que nos trae. Son sistemas, ¿no?, naturales que nos traen muchos beneficios, ¿no? Recuperación de bosques, prevención de desastres naturales. El hecho de capturar el escurrimiento de estas aguas, señores, hace de que no exista inundación aguas abajo, ¿no? Hace de que esta infiltración de aguas recarguen acuíferos, ¿no? Generen necesidades básicas, cubrir necesidades básicas aguas abajo, o sea, se recargan acuíferos. El agua en la zona más baja comienza a aflorar, los buqueales, los ojos de agua, ¿no? Esa es otra de las bondades también, ¿no? Las plantas medicinales, señores. Acá, por ejemplo, ustedes tienen la moringa, ¿no? Acá en los ámbitos altoandinos hay la muña, ¿no? Esa es una hierba que sana muchos males, dentro de ellos problemas estomacales, ¿no? La hierba luisa, ¿no? Y otros tantos, la tara, ¿no? Y otros tantos especies vegetales que es necesario, que es parte de esta gran cantidad de especies vegetales que se tienen que adaptar de acuerdo al clima y al suelo, fíjense, y a las condiciones fisiológicas de cada especie vegetal, ¿no? Otra de las situaciones dentro de esta problemática del COVID es el sistema inmunológico. Ver especies vegetales, señores, genera una satisfacción de alegría. La gente está motivada y eso refuerza el sistema inmunológico. Por lo tanto, estos bichitos que nos están molestando en estos tiempos hace de que mueran, ¿no? Entonces, fíjense, son situaciones beneficiosas la reforestación a través de las zanjas de infiltración. Acá también podemos ver, fíjense, esta es la comunidad de Hayas, de las tantas zonas donde se hace zanja de infiltración. Acá es en la parte alta, acá hay zanja de infiltración. Como esas zanjas de infiltración capturan agua, se infiltran, acá abajo, señores, comienzan a escurrir las aguas.
se incrementan los caudales de agua. Por lo tanto, acá se almacenan esos caudales de agua y se hacen sistemas por aspersión, fíjense, sistemas por aspersión, y se amplía la frontera agrícola. Teniendo una ampliación de la frontera agrícola, generamos ganadería, actividades pecuarias, agroindustria, se fortalece la economía, ¿no? Comenzamos a tener dinámica y participación comunal, ¿no? A través de mercados nacionales y, por qué no decir, internacionales, porque va a haber un pedido de especies que no existen en otras latitudes de nuestro territorio. Ya vemos Francia, Europa, el mismo, por ejemplo, hay muchos países, los árabes, que no tienen agua. Por decir, Colombia tiene mucha agua, Arabia no tiene agua. Hagamos intercambio de alimentos. Tú me das energía, yo te doy comida, ¿no? Porque tengo territorios y tengo espacio, ¿no? Entonces, ese intercambio es muy importante, generando estas actividades bastante básicas y bastante simples, ¿no? Acá, por ejemplo, acá hay una hilera de zanja de infiltración. Acá es la captura de estas aguas de escurrimiento, el verdor. Este es el pino, fíjense, este es el pino. Esta es una gran zona en Jauja, en el departamento de Junín, en la región Junín, que se generan muchas hectáreas de estas especies. Estas especies capturan carbono, reducen el efecto invernadero, ¿no? Y estas especies también dan oxígeno y a la vez almacenan agua, ¿no? Que ese es uno de los grandes beneficios, y genera dinámica económica, porque finalmente esto es economía y lo que queremos es elevar calidad de vida y reducir la pobreza, ¿no? Reduciendo la pobreza, señores, tenemos más actividades educativas, tenemos educación, salud, vivienda, ¿no? Entre otros elementos básicos dentro de la sociedad y el desarrollo, ¿no? Bueno, esta ha sido mi pequeña exposición. Me dijeron 10 minutos, creo que me he pasado. Espero que puedan recepcionar estas ideas y podemos seguir intercambiando a través, pues, de la Universidad Libre, ¿no? Que es una universidad muy interesante, muy importante, que está comenzando o debe estar haciendo trabajo de investigación de esta índole. Muchas gracias.